tengo el gusto y el gran honor de poder presentarles al doctor Roberto Cipriani, que es una figura muy destacada en la sociología de la religión europea. Roberto es profesor de la Universidad de Roma III, en donde tiene un papel bastante activo en la docencia y en la dirección. Me consta porque lo he visitado en Roma y la gran cantidad de alumnos y cursos que da para una persona de este rango y reconocimiento realmente es impresionante. Roberto tiene una obra bastante extensa sobre una gran diversidad de temas. Ha escrito sobre la sociología del catolicismo, sobre la sociología visual, organiza con regularidad mesas sobre sociología de los medios y sociología visual dentro de las reuniones europeas. Es impulsor de varios conceptos importantes en la sociología, como dentro del análisis innovador de la religiosidad difusa, y es autor de un texto que ya para muchos de nosotros es un texto clásico, indispensable, que es el Manual de Sociología de la Religión, que en castellano es editado por Siglo XXI y que fue hábilmente traducido por Verónica Roldán, y del cual hay, hasta donde yo sé, por lo menos 6 ediciones, ¿no? ¿Cómo se dice? 7, no más. Y es un texto indispensable para la docencia. Y recientemente acaba de salir este nuevo texto de Roberto, que es un excelente análisis etnográfico llamado El pueblo solidario, Nahuatzen, de la cultura purépecha a la modernización, y Roberto inclusive acaba de regresar de presentarlo en la misma localidad de origen donde se llevó a cabo esta investigación, y fue publicado por el Colegio Mexiquense. Entonces, es un gran gusto para mí presentarles al doctor Cipriani, y le paso la palabra inmediatamente. Muchas gracias. No es la primera vez que yo hablo aquí en México. Agradezco al profesor Elio Masferrer, que fue el primero, y a muchos otros. Para mí es un verdadero gran placer de estar aquí, de hablar con vosotros, de comer con vosotros. Entonces, una amistad completa. Cuando llego aquí en México, yo me siento a mi casa, ¿no? Porque todo me parece fácil, todo me parece cotidiano, ¿no? Es una experiencia que continúa. Pero ahora vamos a hablar de una cosa que no es común, que no es fácil. Porque hablar de paradigmas es un desafío. Y cada vez que los colegas me proponen un desafío, yo acepto. Porque esto significa que necesita una particular atención a lo que se hace, a lo que se dice. Entonces, antes de todo, yo creo que debemos definir el paradigma. Lo que es el paradigma. Bueno, no hay una definición común establecida de
paradigma. Hay muchas perspectivas. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy complejo. Es decir, en pocos minutos, hablar del paradigma en diferentes versiones, según diferentes perspectivas. Es una ponencia, como se dice, magistral, entonces vamos a ser magistral. No existe un paradigma común para los sociólogos cuando desean referirse a lo que para ellos es, en efecto, un paradigma. Algo parecido ocurre también en el caso de una forma singular, siempre nueva, de Methodenstreit, es decir, de conflicto de métodos, como aquella que ve confluir varios estudiosos en definir lo que es un método y lo que es la metodología. Una confusión universal, catastrófica. Methods, methodology en inglés. La méthode, la méthodologie en francés. Y después en español también. Método, metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Para algunos, entonces, existe una equivalencia entre métodos y técnicas, como si fueran la misma cosa. Para otros, en cambio, no es así. Por ejemplo, yo tengo un manual de sociología en italiano. En el mismo manual que yo edito, hay dos diferentes definiciones de método y de metodología. Para algunos el nivel del método es el más abstracto, mientras aquel de la metodología se encuentra en un estadio de subordinación. Método, metodología. Pero otros piensan diversamente. La metodología es el nivel más alto y después hay el método. Pero mi perspectiva es que está una metametodología al de fuera de todo, es decir, criterios generales para hacer ciencia. Metametodología, meta. Una cosa que está de fuera, una cosa que está en la posición más alta. Metametodología es la perspectiva común de todas las ciencias. La metodología es una perspectiva común al interior de una específica disciplina y después viene el método, es decir, la aplicación de la opción hecha en el cuadro de la metametodología. Esta es mi posición, pero hay varias perspectivas, hay varias lecturas. Entonces, para otros, y para mí es la misma cosa, la metodología gobierna el método. Pero si yo pienso a la méthode de Edgar Morin, no es así, es otra cosa ancora. Si luego se considera la diferenciación lingüística, en el pasaje del francés al inglés o al alemán, la confusión aumenta a desmesura, con la inversión de significado que desorienta aún más a quien se aventura en una problemática científica de tal complejidad, como pienso de haber mostrado. El caso del paradigma no es para menos, es más, por ciertos aspectos, está aún más cargado de ambigüedad,
de contradicciones y malentendidos. Por sí mismo, el paradigma tendría el carácter abstracto del método, entendido como el proceso mental que pone juntos los instrumentos y los objetivos y o define las modalidades posibles para alcanzar un cierto resultado cognitivo. Entonces, el paradigma es como el método, pero como el método en la línea de la metodología de mi específica perspectiva. El paradigma, el nivel abstracto, antes de hacer la investigación, antes de decidir lo que hacer, una historia de vida, un cuestionario, un focus group, una biografía, etcétera, etcétera, etcétera. En particular, el paradigma se caracteriza por ser un modelo, otro término increíble a definir. Un modelo, aunque también este último término es muy controvertido, porque es definido ya sea como representación gráfica de una teoría, ¿no? PowerPoint es la solución mejor para presentar una teoría, ¿no? Algunas veces. O de una hipótesis, o de una serie de hipótesis. Entonces, una ilustración gráfica que como otra versión, otra visión, un conjunto de técnicas de análisis de los datos, los cuales, sin embargo, parten de preposiciones relativas a los procesos que conciernen a los mismos datos examinados y en el mismo tiempo dan por descontados algunos errores accidentales en la recolección de las informaciones. Una red inextricable, como se puede ver. Porque la idea de modelo es una presentación muy simple, si posible, y al mismo tiempo una modalidad, una manera de poner juntas las diferentes técnicas. Es decir, el enredo se hace siempre más complicado. Por otro lado, tampoco se puede obligar a la comunidad científica, o mejor dicho, a los estudiosos individuales, a adoptar un mismo parámetro. Además, el uso de este concepto no es unívoco. El parámetro. Otra complicación. Tenemos la complicación del paradigma, tenemos la complicación del método, de la metodología, del modelo, el parámetro. Un anuncio. Al término de esta ponencia, no será posible haber la definición de paradigma, pero al menos tenemos las ideas claras sobre la confusión. Entonces, la idea principal es cuidado cuando se habla de parámetro, cuando se habla de modelo, cuando se habla de paradigma, cuando se habla de método, cuando se habla de metodología. Porque necesita siempre definir lo que se piensa y después hablar de lo que se habla. Existe, por otro lado, otra idea que se asocia al paradigma como emblemático, es oportuno así definirlo. Es el input que deriva de la propuesta de Kuhn en su texto del 1962 sobre la estructura de las revoluciones científicas. La importancia que Kuhn atribuyó al paradigma ha sido a tal punto de generar varias manipulaciones y abusos difusos. Como suele suceder, un modelo demasiado usado corre el riesgo de la pérdida total de significado, porque es mezclado en todas las medidas posibles.
es suficiente pensar al actual destino del concepto de liquidez propuesto por Zygmunt Bauman. Casi no existe ámbito de la sociología que no sea definido líquido. Sexualidad líquida, religión líquida, economía líquida, vida cotidiana líquida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, para Kuhn, el paradigma, esta es una versión que podemos utilizar, sirve a indicar la discontinuidad en la evolución de las ciencias físicas. Se cambia paradigma. Ptolomeo, Copérnico, Galilei, etcétera, etcétera. Cuando se pasa de una a otra perspectiva, de uno a otro sistema de referencia, se dice que se cambia justamente paradigma. Es decir, que se cambian métodos o metodologías, quizás. ¿Y en qué sentido? Metodología o método. Se cambian lenguajes, principios y también valores. Algunos sociólogos han preparado una lista de definiciones que deben ser utilizadas siempre. Pero solo los sociólogos que van a publicar en esta colección tienen la obligación de usar las mismas definiciones. Si nosotros vamos a leer un libro que no pertenece a esta colección, hay diferentes lecturas, diferentes versiones. La garantía científica ya no se basa más sobre los mismos elementos del pasado, sino a fuerzas entre comillas, fuerzas jóvenes en nuevos aspectos, y así los cientistas comparten una cierta orientación, una especie de acuerdo común y tácito sobre lo que es realmente científico, o al menos se presenta como tal. Y aquí pasamos de la idea del paradigma a la idea de lo que es científico. Para captar cuáles son las bases del paradigma que prevalece en un cierto periodo, es necesario inspirarse en los textos sacros. La sociología también tiene sus textos sacros, sus cánones, tratados, manuales, obras clásicas, ejemplos de experimentaciones. Por ejemplo, ¿qué idea tiene Weber de carisma o carisma? Vamos a pronunciar a la griega o a la latina. Y después, el carisma, ¿cómo funciona? Y cómo se puede definir la reutilización del carisma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el paradigma es el lenguaje corriente de una época, de un momento, de una moda. El mismo Kuhn logra discernir entre paradigmas, otra distinción, paradigmas en sentido propio, es decir, como ejemplos comunes y compartidos, y los sistemas de principios y valores definidos como matrices disciplinares. Este es un punto muy importante para nosotros que estudiamos el fenómeno religioso. Hay ideas metodológicas, científicas, que son más o menos comunes. Y hay ideologías que son diferentes. La ideología de René, la ideología de Carlos, la ideología de Hegel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí podemos hablar porque hay una mesa común a partir de la cual nosotros dialogamos y habemos una confrontación. Si uno se limita a los paradigmas como ejemplos comunes, es necesario considerar que estos son necesariamente plurales, múltiples. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la idea de Helio sobre Maciel, porque me parece que Maciel es un caso muy particular. La Iglesia es una
esfera mundial, universal, como se dice a través la idea propuesta de la parte de Émile Poulain. Y tú tienes razones. Los leccionarios de eso van a continuar, no termina aquí, no termina aquí. Además, son incomparables entre ellos porque adoptan un lenguaje diverso, irreducible, inmedible. Sin embargo, el paradigma ofrece al mismo tiempo un tipo particular de ejemplo para el análisis a realizar. Y por último, no se puede establecer una confiabilidad científica mayor a un peculiar paradigma. Algunas veces colegas me preguntan, ¿cuáles son tus paradigmas? Yo no tengo un paradigma. Yo utilizo diferentes métodos, diferentes metodologías, diferentes técnicas, y de esta manera hablo de todo, pero yo no soy un ideólogo de un paradigma. La religión difusa puede ser un paradigma, sí, puede ser, pero yo no soy un ideólogo. Si la religión difusa no tiene una verificación, esta no es mi fe, no es una confesión religiosa, es una posición científica, entonces una posición temporánea, una posición que se debe modificar. Por lo tanto, el paradigma está acompañado de una fuerte dosis de relativismo. Resumiendo, se puede decir que cada paradigma es plural, irreducible, inconmensurable, exemplar, relativo. Conviene recordar que Thomas Kuhn, muerto en el 1996, no era un sociólogo, sino un filósofo e historiador de la ciencia, que sostenía que en las transiciones científicas no se dan confutaciones de las teorías precedentemente en vigor, sino lo que se da es apenas cambios de paradigma. Cuando nosotros pasamos de Weber a Durkheim, o de Durkheim a Weber, y después a Marcel Mauss, y después a Daniel Hervieux-Léger, nosotros vamos a cambiar paradigmas, no teorías. A nivel sociológico, el enfoque cambia sustancialmente gracias a la contribución justamente definible paradigmática de Robert King Merton, que subraya el carácter de los paradigmas en el análisis cualitativo contrapuestos a la formalización acentuada en la investigación cuantitativa. Entonces, de una manera temporánea, provisoria, se puede decir el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo. Esta será más o menos la conclusión. En otras palabras, para Merton los paradigmas sirven a orientar la investigación de modo no constrictivo, es decir, menos rígido respecto a los procedimientos fundados sobre los datos numéricos. Así, el paradigma permite solo el enfoque cualitativo y tiene un carácter heurístico, cognitivo, útil para relacionar los datos cualitativos entre sí y para codificarlos con etiquetas, con códigos, por ejemplo. Esta es la solución, como se dice, computer asistida. Veremos al término. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes paradigmas. No es un dogma utilizar solo un paradigma o solo una teoría. Se puede hacer una triangulación, como se dice, entre cualitativo y cuantitativo y ver lo que funciona, lo que dice algo. Es una operación difícil que significa conocer el cualitativo y el cuantitativo, y que significa haber una formación profunda en las dos perspectivas. También Raymond Boudon parte como cuantitativista, es un gran metodólogo,
Boudon Lazarsfeld, el gran manual de metodología, ¿no? Ahora Boudon, probablemente porque su mujer es polaca, su mujer insistió sobre la perspectiva biográfica polonesa, empezó a interesarse de la sociología cualitativa y, sobre todo, de un sociólogo olvidado, Georg Simmel. Georg Simmel nunca hizo una investigación cuantitativa, pero la calidad de su visión sociológica es absolutamente universal. Específicamente en el campo de la sociología de la religión. Su idea de religión versus religiosidad. Significa, religión es la organización histórica jerárquica de la iglesia. La religiosidad es el sentimiento, es la percepción religiosa del pueblo. Esta es una idea paradigmática de cualquier manera. También Raymond Boudon utiliza el concepto de paradigma, pero por su parte cree que es necesario, otra versión, distinguir su carácter teórico respecto a las diversas metodologías. Para utilizar la palabra francesa, la méthode, le méthodes. Dice explícitamente, al sociólogo francés le interesa principalmente el carácter heurístico del paradigma, es decir, buscar, si posible, la verdad, buscar lo que es significativo, que constituye el nivel máximo de abstracción de las teorías, es decir, posee un carácter más bien amplio, no hipotético y tampoco deductivo, como en las teorías de menor alcance, pero declinable según diversas variantes, por lo que existirían paradigmas analógicos, otra distinción esquemática, paradigmas analógicos con transposiciones de teorías de un ámbito a otro. Esta visión es así, entonces la otra visión es más o menos la misma, ¿no? Analogía, como cuando, por ejemplo, Weber habla de religiones analógicas, pero no hablaba de analogía Weber. Fue Jean Segui, que estuvo un gran conocedor de Max Weber, a decir, bueno, Max Weber ha anticipado la idea de Thomas Luckmann sobre la religión invisible. Otro paradigma que no está en el libro, porque el título La religión invisible es un título forzado. Fue el editor que propuse a Thomas Luckmann este título. Entonces, existirían paradigmas analógicos, formales, aquí las cosas se complican mucho, con sintaxis lógica. Por ejemplo, el libro de Boudon, La logique du social, la lógica del social. Ya sea en clave funcional, que al contrario, casual, funcional o causal. Y otra posibilidad, paradigmas conceptuales, es decir, con un bagaje inicial de conceptos a través de los cuales se puede mirar a la realidad social. Esta es una idea que me parece
más o menos derivada de Herbert Blumer. En el 1954, en la más importante revista americana de sociología, Blumer escribió un artículo de pocas páginas, que pero se puede decir seminal, fundamental. Blumer, que fue muy crítico de Thomas Zaniewski sobre el campesino polaco, ¿no? Polonés. Sugirió de utilizar sensitizing concepts, es decir, conceptos sensibilizadores que van a sensibilizar para analizar una temática específica a partir de los conceptos. Entonces, esta tercera propuesta de Boudon es muy vecina de la propuesta de Herbert Blumer. Entonces, para resumir, paradigmas analógicos, paradigmas que podemos definir formales, lógicos, sintaxis, etc., y paradigmas conceptuales. Otras veces, los paradigmas son definidos como las bases lógicas de las grandes corrientes sociológicas. Por ejemplo, desde el positivismo al funcionalismo, desde el estructuralismo al interaccionismo simbólico, de Blumer, por ejemplo, de la fenomenología al casualismo o causalismo, de la teoría mertoniana de medio alcance, mid-range theory, a la teoría fundada sobre los dados de Glasser y Strauss, grounded theory, otro paradigma. No faltan quienes definen los paradigmas como el conjunto de metodologías y de métodos. Una solución de compromiso. Es decir, como un grupo de metodologías afines o de métodos símiles, o como lugar de la continuidad representada por una particular metodología y método, o por último, como los métodos en conexión con esta. Se puede hacer lo que se prefiere. Maliciosamente se ha observado que el mismo Kuhn ha utilizado el concepto de paradigma en 25 modos diferentes. Otra variante de definición de paradigma ha sido ofrecido por Riese, el diccionario de filosofía y religión, publicado por Humanity Express. Así dice Riese. Dice: un set de creencias constitutivas o metafísicas. ¿Cómo distinguir entre constitutivas y metafísicas? Pero esto dicho. Consistentes algunas veces en un sistema de ideas, esto puede ser, porque es lógico, ¿no? Que o nos dan algún juicio sobre la naturaleza de la realidad, o una razón a través de la cual debemos contentarnos de conocer algo menos de la realidad, junto con un método para comprender todo lo que puede ser conocido. No me parece muy clara esta definición. ¿Qué se puede decir? Otra confusión. Émile Poulain dice a propósito de las definiciones de religión: tenemos un cementerio de definiciones de religión. Y así se puede decir de paradigma. Así, según Riese, es evidente el desplazamiento hacia una concepción filosófica y casi teológica del paradigma, ¿no?
se pasa a una especie de metafísica de la ciencia que abre el camino a discusiones ontológicas, epistemológicas, axiológicas y metodológicas, entre las cuales, desde un punto de vista meramente sociológico, tienen alguna importancia solamente los aspectos relativos a la teoría del conocimiento, el episteme, como se dice, y a los procedimientos cognitivos, metodología. Aún menos convincente es la extensión de la idea de paradigma a perspectiva, que al mirar las acciones consideran su destino y o sus consecuencias para ofrecer la explicación. Con esto se está bien lejos del punto de vista kuhniano y se ha casi invertido la mirada heurística. Para terminar esta primera parte, a partir de estas premisas es difícil imaginar un único paradigma futuro para la sociología y aún menos para todas las disciplinas científicas, que me parece una buena solución, porque nosotros somos investigadores, no somos sacerdotes de una disciplina. De todos modos, merece una particular atención la lección mertoniana sobre el paradigma al servicio del análisis cualitativo como su peculiaridad específica. Es una idea individual que se puede utilizar, pero sabemos que es una idea temporal, provisoria. De este modo se subraya el carácter alternativo de la investigación no cuantitativa y no convencional. Algunos colegas italianos la llaman no standard metodología, metodología no común, no cotidiana. Y así se habla de paradigma para indicar la investigación etnográfica, constructivista, naturalista, fenomenológica, dirigida principalmente a la explicación y no a la previsión, a la comprensión profunda y no a la investigación de las causas. Adquirido todo este soporte de sugerencias y de cautelas, esencialmente de cautelas, no debería ser difícil moverse en el campo de las tramas y de lo tergiversado para examinar paradigmáticamente, también este adverbio se convierte en legítimo en esta ocasión, la relación entre paradigmas y comunidad social. Ahora tengo toda una serie de indicaciones, pero no es posible porque no tenemos tiempo, pero más o menos algunas de estas cosas son en el manual. Una definición como paradigma, es decir, cuando se va a definir la religión, nosotros tenemos un paradigma. A la luz de las diferentes propuestas sustantivas, por ejemplo Durkheim, pero Durkheim no es solo sustantivo, él es funcional también, y funcionales, yo pienso a Luhmann, pero Luhmann también es funcional y sustantivo. Es evidente que conviene hacer presión sobre las definiciones más abiertas, polivalentes, no colocables en un único horizonte explicativo o en una concepción confesional de fondo. Entonces, para concluir de una manera provisoria, el paradigma no puede ser un dogma. Dicho de otro modo, para una correcta operación sociológica es oportuno, es más, es indispensable prescindir en lo posible de las nociones experienciales subjetivas, colocándose en un espectro lo más amplio, múltiple, pluralista y universalístico posible. De este modo, el carácter metaempírico es una hipótesis, el carácter metaempírico de la religión, por ejemplo, es una hipótesis apenas orientadora, una suerte de concepto sensibilizador, como lo decía Blumer. Es decir, una definición mínima inicial a nivel de orientación que puede diluirse adaptándose
a las diversas situaciones concretas. Esta podría ser una idea de paradigma. Yo tengo ahora James, Geertz, Spiro, Douglas, Bella, Stark, Hervé-Léger. Son 7 autores. 7 diferentes paradigmas y algunas veces diferentes paradigmas en el mismo autor. Yo voy solo citar algunas cosas. William James no es considerado un clásico, pero para mí él es un clásico. Yo pienso en particular a la idea de diferenciación entre la religión institucional y la religión personal. La validez de esta idea de James permanece y ahora se puede hablar de una religión subjetiva porque en el libro de James podemos buscar las raíces de esta específica posibilidad de análisis. Después, el mismo William James habla de la religión como, es una cita, los sentimientos, los actos y las experiencias de hombres particulares en soledad, en la medida en que se ejercitan en mantener una relación con lo que considera la divinidad. Entonces, sin un enlace particular con la Iglesia. Otro paradigma puede ser lo de la sociología comparada de las religiones, que hay diferentes religiones, aquí en México también. Entonces, un autor como Clifford Geertz puede ser útil, porque Clifford Geertz aclara que según su parecer son los símbolos religiosos lo que constituyen la base de acuerdos entre un estilo particular de vida y una específica, muchas veces implícita metafísica. Entonces, una otra propuesta es decir, de pasar a través de los símbolos para analizar un fenómeno religioso, específicamente cuando se trata de religiones diferentes. Otra solución viene de Melford Spiro. Es una solución que se puede decir psicocultural. Él dice que dado que toda institución, las iglesias por ejemplo, si bien diferente según sus características, es un instrumento de satisfacción de las necesidades, la religión es definible como una institución basada en una interacción modelada en manera cultural y en una relación con seres sobrehumanos postulados culturalmente. Es decir, la cultura es la llave. Pasamos de una satisfacción de las necesidades y las necesidades tienen las raíces en la cultura y la misma cultura construye, postula la idea de una presencia de seres sobrehumanos. No es posible profundizar, vamos solo citando lo que es necesario. Y ahora continuamos con los símbolos, pero en este caso con Mary Douglas. Se pueden
utilizar diversas cosas de Mary Douglas, pero mi sugerencia es el libro sobre los símbolos naturales. ¿De qué habla? Habla de un esquema. Esto sería importante verificar trabajando sobre el campo, como se dice. El esquema grilla-grupo, que es útil a individuar la capacidad de influencia de las reglas sociales sobre el individuo. Aquí el interplay, ¿no? La relación es individuo-influencia de la sociedad. Entonces, ¿cómo funciona este esquema? Grilla-grupo. El grupo establece en qué grado la acción social individual depende de la pertenencia social. El individuo que depende de la sociedad. Además, el sentido del grupo puede ser fuerte